Bueno, hermanos, feliz sábado, bienvenidos a todos. Hoy voy a intentar reflexionar sobre un tema que pienso que es importante para todos y lo voy a tener presentado en la pantalla también para los chicos que son sordomudos. A ver si me sale en la pantalla. Ahí. Me tenéis aquí. ¿Aquí hay? Está encendido, ¿eh? Sí. A ver. ¿Sí? ¿Se habla? ¿Bien? Bueno. Tema abarcante que me va a llevar unos cuantos sábados. Hoy solo voy a dar la introducción. El plan de salvación y su objetivo. Bueno, haríamos una pregunta. ¿Cuál sería el objetivo del plan de salvación? Salvar. La cuestión es de qué. Bueno, vamos a leer. Os invitaría a abrir la palabra de Dios, que es la que tiene que hablar, no yo. Segunda de Tesalonicenses. Bueno, es verdad. Vamos a tratar hoy 3 principios básicos para nuestra vida cristiana. Y el primero es conocer el objetivo del plan de salvación. Y lo tenemos en segunda de Tesalonicenses 2:14. Vamos a leer. Y nos dice: para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la gloria la tenemos en Éxodo 33, no lo voy a leer yo, que Moisés le dijo, entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y en Éxodo 34 se le presentó y le dijo, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuál es su gloria? Su carácter. Entonces ya nos está indicando algo, que lo que tenemos que alcanzar es el carácter de Cristo. En Romanos 8:28 también vamos a leer Romanos 8:28. Y nos dice, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Dios, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a su imagen. Aquí nos habla de predestinación. No vamos a tratar hoy el tema de la predestinación, pero sí que vamos a decir algo que es: Dios nunca tuvo otro propósito sino la salvación de toda la familia humana. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, nos dice 1 Timoteo 2:4. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, en 2 Pedro 3:9. Y en Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de
mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y la maravillosa promesa: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida. Este es el propósito para todos nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Lógicamente la salvación se ofrece gratuitamente a todos, pero nosotros tenemos que aceptarla. La forma, dice, el glorioso destino de cada cristiano es ser transformado a la imagen de Cristo. Y la forma como esa maravillosa transformación puede efectuarse se conoce como la buena nueva del Evangelio. ¿Sabemos todo lo que es el Evangelio? ¿Será un mensaje solo? Si leemos un momento Romanos, precisamente Romanos 1, en Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Aquí ya hay una condición para ser salvos. Del judío primeramente y también del griego. Para todos. Es poder de Dios, no es un mensaje cualquiera. Es un mensaje de perdón, es nuevo nacimiento, santificación y glorificación final. El cambio se efectúa mediante la unión de lo humano con lo divino. Así como el Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza, asimismo los cristianos pueden convertirse en templos del Espíritu Santo, y Cristo morará en ellos. En esta forma el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Entonces, bajo la influencia del Espíritu que mora en nosotros, e inspirado por el ejemplo de Cristo, somos conducidos a una nueva novedad de vida. Otra cita que tenemos aquí. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Importante, para que los llevó Él en su cuerpo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La frase final es maravillosa y la analizaremos en otro día. Por su herida habéis sido sanados. Él sufrió para que nosotros seamos sanados. Estando muertos, dice. Bien. Estando muertos, esto. La muerte de Cristo tiene un propósito mayor que el de posibilitar el perdón de los pecados pasados. La meta de la misión terrenal de Cristo era erradicar de la vida toda práctica pecaminosa y hacer posible el morir al pecado y vivir para la justicia. Vino para salvar a los suyos de los pecados. Esto lo tenemos que tener claro para confiar plenamente en Él, de que Él nos va a dar el poder para verdaderamente vivir a la justicia. Nos dice, y esto es una cita de Elena White, ¿vale? Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Claro, como Él era Dios. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos y no ejerció a favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Continúa la cita diciendo:
mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios, por su poder, por su gracia, como cantó muy bien Iriam, su gracia maravillosa. Vamos a seguir leyendo, hermanos, Romanos 6, 14, 22. El 14 nos dice, un versículo muy mal interpretado, ¿vale? Vamos a entenderlo. Los versículos hay que estudiar el contexto cuando lo queremos interpretar. No se puede interpretar así de cualquier manera. Dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como estamos bajo la gracia, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Bueno, ahora lo vamos a explicar esto. Y el 22 nos dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado, hemos sido libertados del pecado y somos siervos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenéis por fruto la santificación y como recompensa, como fin, la vida eterna. Algunos pensaban, por eso hice la pregunta primera, ¿cuál era el objetivo del plan de salvación? La vida eterna. La vida eterna es la recompensa. Ahí estaremos. Bien, ¿qué quiere decir estar bajo la ley y bajo la gracia? Interesante. Bajo la ley, cuando dijo el apóstol Pablo que no estamos bajo la ley, es que no estamos bajo un sistema de salvación por obras. Mis obras nunca me van a poder salvar, pero sí que me pueden condenar. Entonces lo que nos dice es, el cristiano no busca la salvación en forma legalista, como si pudiera ser salvado por sus propias obras de obediencia. Reconoce que es transgresor de la ley divina, que por su propia fuerza es completamente incapaz de cumplir con los requerimientos de ella, que con justicia merece estar bajo su condenación. Pero por fe en Cristo se entrega a la gracia y a la misericordia de Dios. Entonces, por la gracia de Dios, es perdonada su pasado pecaminoso y recibe poder divino para caminar en vida nueva. Siempre es por gracia nuestra salvación. Pero la gracia, ¿a dónde me lleva? ¿A dejar de pecar? Entonces, si dejo de pecar, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley de Dios. Entonces, ¿a dónde me lleva? A cumplir la ley de Dios. Es que no hay otra. Bajo la gracia, pues los que están bajo la gracia no solo reciben la liberación de la condenación, sino el poder para vencer. En esta forma el pecado ya no tendrá poder sobre nosotros, en obediencia a la ley. Nos dice, sí, el que es siervo de Dios produce un fruto permanente y sumamente deseable, a saber, el fruto del Espíritu. Seguro que todos sabéis las virtudes del fruto del Espíritu. El fruto es uno, pero tiene 8 virtudes que se nos hablan aquí en la palabra. A ver, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Necesitamos desarrollar. Un fruto es primeramente pequeñito, verde, inmaduro. Desarrollarlos. Ahora, la recompensa. La victoria plena sobre los pecados personales depende del poder infinito que hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Sin la protección y la conducción constantes de Dios, los cristianos nunca
alcanzarían la herencia ahora guardada por Dios para los redimidos. Con lo cual la vida eterna es la recompensa por haber vivido aquí, una vida santa de obediencia a Dios, por haber permitido que me transformase a su semejanza y hacerme idóneo para poder vivir en el cielo. El propósito del plan de salvación es prepararnos para estar ante la presencia de un Dios santo y puro, cosa que nosotros no somos. Pero con la ayuda de Dios podemos. Meta del cristiano, ¿dónde está? Porque algunos a veces podemos pensar, ya está, yo soy santo que me lleve, que venga Jesús y que me lleve. Vamos a ver dónde está nuestra meta. Yo creo que todos la conocéis. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no me tengo que comparar ni con mi hermano, con el otro, con quien me tengo que comparar es con Cristo. ¿Cuánto me queda? Aquí nos habla de los dones espirituales que son utilizados con un fin dentro de su iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para ayudarnos entre nosotros mutuamente. Eso es otro tema que vamos a tratar luego. El hombre perfecto, ¿qué es? Es el hombre maduro. Por eso hoy hemos hablado de crecimiento. La madurez no se consigue de un día para otro. La madurez necesita tiempo y dedicación y entrega. Nos dice, la semejanza a Cristo es la meta que debe alcanzar tanto el individuo como la iglesia, porque también nos dice en otra parte que va a venir a por una iglesia pura, sin mancha. Y dice, negarse a crecer, o sea, creer que yo ya estoy bien, que ya no tengo nada más que... Es un pecado mayor que la inmadurez. Es el resultado del engreimiento y de ideales mezquinos. Y este es el problema que tiene la Odisea, que no tiene necesidad. Y siempre vamos a estar necesitados, siempre, mientras vivamos en este mundo de pecado y en este cuerpo de pecado. Vamos a leer también 1 de Juan 3, 2 y 3. 1 de Juan 3, 2 y 3. El apóstol Juan refleja muy bien el amor de Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza de ser semejante a Él, ¿qué tiene que hacer? Se purifique a sí mismo, así como Él es puro. Es maravilloso, dice. Somos hijos de Dios, dice. Es ahora, mientras somos imperfectos, mientras aún caemos en el pecado, mientras aún no hemos sido completamente modelados a la semejanza de nuestro Padre, cuando se dice que somos hijos de Dios. Esto es posible y cierto porque hemos sido aceptados en el amado y se considera como si ya estuviéramos en el cielo por medio de nuestro representante.
La justicia de Cristo ha sido aceptada en el lugar de nuestra pecaminosidad y estamos delante del Padre revestidos de Cristo. Qué maravilloso Dios tenemos. ¿Sí? Dice, Elena White dice, Cristo en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto. Aunque nació perfecto, tuvo que desarrollar un carácter perfecto. Y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Cuándo? Importante. Cuando nos sometemos, entregamos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente y los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Y esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Otra cita de Elena White. Dios requiere de sus seguidores mucho más de lo que pueden darse cuenta. Él nunca nos pide nada para cuyo cumplimiento no esté dispuesto a concedernos su gracia. Cuando hay un mandamiento, cuando dice sed perfectos, no tengo que preocuparme yo de cómo soy, no, tengo que preocuparme de entregarme a Él, a su poder. Su poder es lo que me hace a mí perfecto, no yo. Si fracasamos en alcanzar la norma establecida delante de nosotros en su palabra, no podremos presentar ni una excusa en el día de Dios. Vamos a explicar lo que significa purificarse a sí mismo. Perdón. Esta es una frase que me gustó, a ver qué os parece. El carácter de un cristiano no se mide por los años de iglesia que lleve o por los estudios bíblicos que tenga, sino por dejar que Dios transforme su carácter. Se purifica a sí mismo. Esto para que no haya ninguna explicación rara. Dice, el pecador no puede limpiarse a sí mismo, está vendido a la esclavitud del pecado y para su purificación depende completamente del Salvador. Pero hay una obra que el pecador debe hacer a favor de sí mismo con la ayuda divina. Y esa obra la tenemos en Filipenses 2, 12, 13. Filipenses 2, 12, 13. Ahí. Y nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque, cuando dice ocupaos, la siguiente versículo nos explica cómo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Explicación de ocupaos.
Aquí está, perdón. Las Escrituras enseñan que cada uno debe cooperar, permitirle, entregarse, porque Dios no hace nada, no obliga a nadie. Cooperar con la voluntad y el poder de Dios. Cada uno debe esforzarse para entrar, despojarse del viejo hombre, dejar todo peso y correr con paciencia, resistir al diablo y perseverar hasta el fin. Fijaos cuántas acciones hay que hacer. Paciencia, perseverancia, correr, avanzar, despojarse, entregarse, esforzarse. Somos responsables de nuestra salvación. Dice: vale. La salvación nos alcanza por medio de las obras, pero debemos ocuparnos de ella. Proviene únicamente de la mediación de Cristo, pero se adquiere mediante la cooperación personal con Cristo. No. Quieto. Por más que reconozcamos nuestra completa dependencia de los méritos, la obra y el poder de Cristo, debemos también estar conscientes de nuestra obligación personal de vivir diariamente, por la gracia de Dios, una vida en armonía con los principios del cielo. ¿Y qué diremos de temor y temblor? ¿Tenemos que temer a Dios? El cristiano debe temer. Esto es lo que debemos temer, ¿vale? No a Dios. A Dios hay que tenerle reverencia. No sea que su voluntad no esté continuamente rendida ante Cristo, o que los rasgos carnales de su carácter predominen en su vida. Debe temer a la confianza en su propia fortaleza, a apartar su mano de la mano de Cristo o a intentar caminar solo por la senda cristiana. En la historia de los niños muy bien explicó Silvana, ¿quién fue el que perdió de vista a Cristo? Los padres. Cristo no se perdió, fueron los padres. En el momento en que yo pierda de vista a Cristo, soy yo el que estoy perdido. Dice: este temor induce a estar vigilante contra la tentación, a humillar la mente, a tener cuidado de no caer, pero sobre todo a entregarse momento tras momento a Cristo, el único que puede proporcionar la victoria. Y vamos a explicar también, así el querer, Dios produce así el querer como el hacer. Dios proporciona tanto el estímulo para nuestra determinación inicial de aceptar la salvación, como el poder para que esa decisión nuestra sea eficaz. Esto no significa que somos seres completamente pasivos, sometidos únicamente a la disposición de Dios, sino que Él nos proporciona el estímulo que despierta nuestro deseo de ser salvados, que nos capacita para hacer la decisión de alcanzar la salvación. Él nos capacita, de modo que la salvación se haga realidad en nuestras vidas. Por lo tanto, la redención es presentada como una obra de cooperación entre Dios y el hombre, en la que el primero, Dios, proporciona todos los poderes necesarios para que el hombre los utilice. Es curioso que en Mateo 19, en la historia del joven rico, después de rechazar la invitación de Jesús, vamos a leerla un momento, por favor. Mateo 19. Todos conocemos la historia, pero
los discípulos hicieron una pregunta muy interesante. Mateo 19. Después de decirles Jesús en el versículo 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Cuando hablaba de un rico, hablaba de uno que amaba las riquezas, no un rico por dinero. Y sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían, como podemos decir nosotros, ¿quién pues podrá ser salvo? Eso es lo que yo me pregunto, ¿verdad? Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Tenemos que creer que para Dios todo es posible. Ahora nos vamos... Perdón. Cita de Elena White. Ahí está. Nos dice, el propósito de Dios no es únicamente librarnos del sufrimiento que es consecuencia inevitable del pecado, sino salvarnos del pecado mismo. El alma corrompida y deformada debe ser limpiada y transformada para ser vestida con la luz de Jehová nuestro Dios. Debemos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre a nuestra mente, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice, solo la eternidad podrá revelar el destino glorioso del hombre en quien se restaure la imagen de Dios. Ese destino glorioso nosotros no tenemos ni idea. Solo tenemos una pequeña pincelada en el Apocalipsis donde se nos muestra la Nueva Jerusalén. Calles de oro, una ciudad de oro. Pero ¿cómo será verdaderamente esa vida ahí? Sin pecado. Me gustó esta cita. No sé ni dónde la tengo, pero me gustó. No cambies la alegría eterna por placeres temporales. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Nos gusta tanto el pecado que nos olvidamos de lo que tenemos de recompensa. Me parece que ahora voy a hacer el resumen, ¿o no? Sí, voy a hacer el resumen ahora. Resumen del primer principio. Estamos en el primer principio, solo me quedan dos y van a ser cortos. El resumen del primer principio es, el plan de salvación es un proceso de transformación que dura toda la vida. Mañana me puedo morir, con lo cual debo estar vigilante hoy, porque mañana no sé si voy a estar vivo. Dios obra en mí, ¿cómo? Primero, atrayéndome hacia Él. Y tenemos en Oseas 11:4, ya lo voy a poner aquí, y me gustó la versión nueva versión internacional que nos dice, los atraje con cuerdas de ternura, los atraje con lazos de amor, les quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlos. Este es el amor de Dios que nos atrae. Y el caso es que dice que levantó, me quitó de la cerviz el yugo. ¿Qué yugo me quitó? El yugo del pecado. El yugo es símbolo de sometimiento. Ya no estoy bajo la esclavitud del pecado. Ahora estoy bajo la servidumbre de Cristo, que es el yugo de Cristo. A medida que voy madurando en la comprensión de la vida cristiana y que le voy entregando mis defectos, Dios obra en mí
desarrollando las virtudes del fruto del Espíritu Santo, y esto se convierte en un proceso de relación personal que debe ir creciendo y madurando. Este es el primer principio que tenemos que tener claro. Segundo principio. Importante. Motivación durante el proceso de ser salvo del pecado. Motivación. ¿Qué me motiva? Actitud correcta. Y tenemos en Isaías 61:3. Os lo pongo aquí. Y nos dice Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. Otro versículo, Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, nos llamamos cristianos, ¿no? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Siempre a través del proceso de transformación, todo va a ser para gloria y honra de nuestro Dios. Siempre con humildad, reconociendo nuestra imposibilidad. Y el propio Jesús nos dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz. Nuestra luz es nuestra vida, que reflejamos el carácter de Cristo, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la motivación. La motivación es darle gloria y honra a nuestro Dios. Y tercer, y para finalizar, esto ya lo tenemos que tener todos claros, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es una regla sencilla, fácil de comprender, sin embargo abarcante, profunda y de muy amplio alcance. Porque abarca nuestros pensamientos, abarca todo, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y tercer principio importante, a medida que estoy siendo salvo del pecado y que le estoy dando gloria a Dios, me convierto en ¿qué? Un instrumento de bendición para el mundo. Y leemos en Efesios 4, 12, 15 y 16. No lo puse aquí. Vamos a ver. Efesios 4. Y nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, 12, 15 y 16, este ya lo leímos antes. 15 y 16 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Todos los dones que Dios nos ha concedido, todo lo que hace Dios en mí es para bendición de los demás, para edificar. ¿Qué es edificar? Construir, ayudar a comprender, ayudar en el camino. Es curioso que hay un punto importante aquí que nos habla del amor.
Y sabéis que es una parte esencial para los que sean salvos, para los que querramos ser salvos. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:10. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Bueno, nos está hablando de los engaños del enemigo, ¿vale? Que va a hacer hechos poderosos, señales y falsos milagros, y nos dice en el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Yo no os preguntaría qué es la verdad, sino os preguntaría quién es la verdad. Cristo y su palabra. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amor a Cristo y amor a su palabra. Y eso es lo que me va a llevar a mí ser salvos. Si yo no tengo ese amor, por más obras que haga, bueno, nos dice aquí, el amor y la verdad son inseparables, inseparables. Dios dijo siempre, Jesús dijo, mientras estuvo aquí en la tierra, siempre dijo la verdad con amor. Ese es nuestro ejemplo. La verdad debe ser exacta en las ideas y amable en el modo que se exprese. Pero el amor no equivale a transgredir el pecado o a excusarlo. Cita de Elena White. Creo que tengo una. ¡Ay, no! Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras son muy importantes, hermano, muy importantes. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, después de Jesús, tiene muchos proverbios, muchos, y solo os voy a poner uno, ¿vale? Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿son mis palabras medicinas? ¿Ayudan a sanar heridas o producen más daño? Y por último, Romanos 14:19 nos dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Este es el tercer principio. Y una cita de Elena White nos dice, todas las diversas facultades que los hombres poseen, cuerpo, alma y espíritu, se las da Dios para que puedan ser educadas y disciplinadas y logren alcanzar el más alto grado posible de excelencia. El instrumento humano debe cooperar con el propósito divino y al hacerlo, el hombre llega a ser colaborador de Dios. Toda facultad, todo atributo que el Señor nos ha dado debe ser empleado para glorificar su nombre. Debemos cooperar con el Maestro para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre y al llevar el yugo de Cristo, al aprender diariamente la mansedumbre y la humildad de Jesús, Él nos puede usar de manera que seamos una bendición para nuestros semejantes. Y para finalizar, estamos en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás. No hay términos medios. O estamos de un bando o estamos del otro.
Y cada uno de nosotros tenemos que decidir. Jesús nos dice, en Isaías, aunque bueno, iba a decir Jesús, porque Jesús también nos lo dice. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Las palabras de Jesús, dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la misma invitación. Nuestra única esperanza aquí abajo es recibir ayuda de Dios de arriba. Y esto es lo último, ¿vale? Hoy estamos aquí. Muy pronto. Pero tenemos que hacer esto. Caigamos hoy de rodillas. Pongámonos a cuentas con nuestro amado Señor. Confesemos nuestros pecados con corazón contrito y humillado. Démonos cuenta que nuestra naturaleza está de continuo hacia el mal y que solamente a los pies de Jesús, suplicando por una transformación real, podremos muy pronto gozar del tremendo privilegio de vivir a su lado como sus hijos, como su pueblo escogido, vencedor de este mundo de maldad. Y en Apocalipsis nos dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Que Dios os bendiga.